Que informado, el poder en tus manos. César Espinosa de Arequipa y Fernando Vivas aquí en la cabina en Lima. Los estamos acompañando en Ampliación de Noticias, edición de los domingos. César, ahora ya entramos en materia electoral y tenemos nada menos que a un candidato a la presidencia en nuestra cabina, que es Rafael Belón de Llosa. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Candidato del Partido Libertad Popular y se reclama liberal. ¿Qué hace un liberal en esta campaña donde hay un conservadurismo que es el que prima? Pero una de las candidatas de ese conservadurismo, Keiko Fujimori, usted la apoyó en el año 2021 y sin embargo ahora veo en sus listas a personalidades como Diego Pomareda, por ejemplo, Nora Loredo, el mismo Pedro Cateriano, que es cierto que apoyó a Keiko Fujimori, pero que están más en una corriente liberal, antifujimorista. ¿Cómo se siente ahora usted habiendo apoyado a Keiko Fujimori con un grupo de gente que está más en una onda algo cambiada? Las segundas vueltas pues son crueles en el Perú, ¿no? Y puedes, claro, optar por ponerte de perfil y silbar mirando al cielo. Pero yo creo que en general, si uno tiene interés en la política y un compromiso con el Perú, tiene que ejercer un voto. Y había que elegir entre Pedro Castillo o la señora Fujimori. Y en esa disyuntiva binaria, yo decidí apoyar a la señora Fujimori. Pero en la disyuntiva de hoy, usted ha decidido encarnar una candidatura que pudiera jalar votos de este sector progresista y a la vez de la derecha. Lo que pasa es que yo creo que se ha partido de una falsa premisa, una falsa dicotomía, que el crecimiento basado en la inversión privada, en promover la inversión en el Perú, dar facilidades para que se generen negocios, un clima empresarial amigable, que eso es incompatible con una agenda social poderosa. Y yo creo que es al revés, que uno es necesario para que el otro se pueda hacer. Para tener un Estado cuyo objetivo sea poner la cancha pareja para todos, que genere infraestructura, institucionalidad, educación, salud, el Estado tiene que tener recursos. Pero los recursos, digamos, la política económica no tiene que tener como fin solo el crecimiento. La finalidad de la política económica tiene que ser mejorar el nivel de vida de las personas. Entonces, para eso necesitas pues la plata. Entonces, es un falso dilema que eres o pro inversión y cuidas la cartera del fisco o eres, digamos, socialmente más agresivo. Yo creo que las dos cosas son no solamente necesarias, sino que una cosa alimenta a la otra. Y yo creo que el gran error de la política económica de los últimos 30 años es no haber entendido eso, ¿no? Y haber asumido esa falsa dicotomía. Señor Rafael Belaúnde, buenos días. Le saluda César Espinosa. ¿Qué tal? Arequipa. Justo revisando el ideario del Partido Libertad Popular, justamente hacen referencia a ello, ¿no? Que creen un régimen económico sustentado en la libertad, en el que la iniciativa privada es la principal fuente generadora de la riqueza y del empleo formal. Y a la vez también mencionan en otro punto que creen en que el rol del Estado de fomentar la competencia y combatir el abuso de poder del mercado. ¿Cómo piensan cumplir con esto último? Sí, también priorizan justo la inversión privada, pero ¿cómo ustedes piensan combatir que hay un abuso de los grupos empresariales o cuando se generan oligopolios en nuestro país y no se hace nada para combatirlos? Bueno, yo creo que el gran capítulo pendiente en el régimen económico e incluso en la Constitución es el empoderamiento del consumidor. Así como en democracia el elector es el soberano, en la economía de mercado, el consumidor es el soberano, no la empresa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el año 90, pues un país quebrado, todo el esfuerzo se hizo para captar la inversión, la gran inversión, y poco cuidado y atención se prestó a los derechos de los consumidores. Entonces, ese capítulo efectivamente está pendiente, hay que tener
un marco legal que fomente más competencia, que baje las barreras para que vengan a competir empresas nuevas, nacionales y extranjeras, combatir la concentración de los mercados. Ahí en el Perú es evidente que hay una alta concentración de varios mercados, el farmacéutico, el financiero, el de seguros, y así podríamos seguir avanzando. Entonces, usted ha hablado de una derecha o una ultraderecha prebendaria, mercantilista. ¿Eso tendría que ver, por ejemplo, con que usted analizaría y revisaría regímenes especiales como el de los agroexportadores, que son que es innecesario y es absolutamente injustificado? ¿Se echaría bajo ese régimen especial? El mejor año para la agroexportación ha sido en el que no han tenido ningún beneficio, que ha sido el año pasado. Es decir, no hay ninguna justificación, eso es producto de un lobby mercantilista, no hay ninguna... ¿Se echaría abajo esta exoneraciones parciales de impuestos, por ejemplo, a los que tienen peluquerías, a algunos textiles, a restaurantes y hoteles también? Un empresario en ILAVE tiene que pagar 30% de impuesto a la renta, ¿no? ILAVE.Perú. Y tiene que de ahí llegar a los mercados con pésima infraestructura. Salvo que sea hotelero. Claro, pero si está al costado, o si está en la costa, o al costado del puerto de Chancay, ahí va a tener o 15% o 0% de impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo explicas a un empresario del sur andino que él sí tiene que pagar 30 y alguien que está en la costa, donde tienes mejor infraestructura, más acceso a los mercados, pagan la mitad o no pagan nada? Entonces, yo creo que el parte esencial de la competencia es que el piso esté parejo para todos. Distinta discusión es, oye, si los que pagan 15% les va mejor y emplean más gente que los que pagan 30%, ¿cómo podemos financiar una transición hacia un régimen tributario cuya presión sea más baja para tener una base tributaria más grande? Pero esa es otra discusión. Lo que no puede haber, el Estado no puede elegir, tú pagas 15, tú pagas 0, y tú que estás en Mazocruz, en Atalaya, en Sandia, tú sí pagas 30%. Me parece pues una profunda injusticia. Ya que ha mencionado el tema de ampliar la base tributaria, que es algo que se habla siempre, ¿no? En todas las campañas electorales se habla siempre. Si hay que subir los impuestos, hay que bajarlos, cómo ampliar, cómo formalizar justamente a ese emprendedor peruano. ¿Qué políticas o estrategias tienen ustedes de llegar al gobierno, de implantarlas para que más empresarios, más emprendedores peruanos digan, bueno, me pasaré al lado de la formalidad? Lo que ocurre es que la informalidad es una consecuencia económica. Si ser formal es muy caro, vas a tener menos personas participando en la formalidad, ¿no? Entonces, esa es la premisa fundamental. Tenemos que hacer que la formalización, que la formalidad sea negocio. Entonces, claro, acá en los últimos 5 años se han multiplicado los feriados, por ejemplo, ¿no? Y se han multiplicado sobrecostos vinculados a los regímenes laborales y tributarios y normativos. Entonces, una gran empresa minera o una gran empresa tiene la espalda financiera para soportar todo eso, pero el gran empleador en el Perú es la micro y pequeña empresa. Entonces, tú le aumentas un sobrecosto adicional y esa microempresa que era formal y que empleaba a 10 trabajadores tendrá que, para subsistir, pasarse a la informalidad, y ahí sí sus trabajadores estarán en la desprotección absoluta. Está tocando el tema de minería, y usted ha sido ministro de Energía y Minas, pero veo que su programa más bien es algo conservador en esos temas. Lo que hay que hacer es desregular la parte normativa y tener incentivos para la formalización que pueden estar vinculados a la depreciación acelerada de activos, a premiar la reinversión. O sea, hay todo un capítulo, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Fomentar con incentivos la formalización. Pero le iba al tema de la minería porque ahí veo que su programa es más o menos conservador. Por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con revisar el tema de las concesiones mineras? Porque ahí hay algo clave que tiene no solo componentes económicos, sino también sociales. Bueno, lo que tiene que ocurrir, esto es un problema que se resuelve, digamos, a doble banda, ¿no? Por un lado, una empresa que tiene un proyecto minero grande sí se puede tomar o demorar, por toda la tramitología que hay en el Perú, 20 años en poner en operación una mina. Ese plazo pues es inaceptable, eso se tiene que reducir. Por otro lado, también es inaceptable que alguien tome una concesión
y en 20 o 30 años no haya invertido $1 en explorarla. Entonces, yo lo que creo es que las concesiones que no han recibido inversión en exploración, los costos de los derechos de vigencia se tienen que ir encareciendo agresivamente. Es muy barato poner una concesión en el Perú y mantenerla vigente. Entonces, hay también una gran especulación con la tierra. Y eso también genera un lucro cesante para el Estado, porque el Estado entrega una concesión de beneficio con la expectativa de recibir, su tajada. Entonces, no se pueden pasar 30 años. Entonces, hay empresas que han denunciado como Sábana, 500.000 hectáreas, 700.000 hectáreas, y no se invierte. Entonces, lo que hay que hacer es asegurarse que el que tiene concesiones invierta en explorarlas, en ponerlas en valor, y no en especular con la tierra. Yo creo que eso es lo central para desincentivar. El que esté especulando se tiene que ir, y en esas zonas donde hay mineros que operan en la ilegalidad porque están sobrepuestos con una concesión de un tercero, ellos podrán comenzar un proceso de la formalización. Ahora, 1/3 de los reinfos están en tierra que no tiene concesionario y tampoco se pueden formalizar porque la ley, y este es el fondo del tema, la ley sigue siendo una barrera infranqueable. Lo que hay que legislar es la ley para que el minero artesanal y el pequeño minero pueda formalizarse. Bien, vamos a seguir conversando con usted, candidato Rafael Belaúnde Llosa, pero antes tenemos que ir a oír mensajes de nuestros anunciantes y volvemos, César, en ampliación de noticias. Señor Belaúnde, antes de irnos a la pausa, usted hacía referencia a la minería informal y hacía mención que hay cosas que hay que cambiar en la ley. ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué le pondría en el proyecto de ley que presentaría ante el Congreso en caso usted sea elegido? ¿Qué diría? ¿Qué le quitaría a la actual ley o qué le agregaría a lo que hoy rige contra la minería informal? Bueno, el primero, yo creo que hay que revisar las cuadrículas. Creo que una concesión mínima de 100 hectáreas es muy grande para la minería informal, para la pequeña minería o minería artesanal. En paralelo hay que encarecer agresivamente el costo de los derechos de vigencia de las concesiones que tienen años sin explorarse. Hasta 30 años se permite, ¿no? Ahora, ¿no? Se renueva, el derecho de vigencia es barato, pero se va renovando a un costo cada vez más alto, pero muy tímido. Entonces uno tiene que ser muy agresivo para desincentivar la especulación. Después el Estado tiene que tener un rol muy proactivo a través de la concesión de plantas de procesamiento, para que el mineral que viene de la minería artesanal y la pequeña minería se procese en plantas formales, donde se asegure que no se utilice mercurio. Esos son temas fundamentales, ¿no? Y después lo que tiene que haber es una normatividad que sea coherente y compatible con la realidad de un pequeño minero o un minero artesanal. Estamos en el sector energía y minas, pasemos a la energía, a los combustibles, a los hidrocarburos. ¿Usted privatizaría Petroperú? Lo que ocurre es que yo no veo quién podría comprar una empresa en la situación que está Petroperú ahora, o quién asumiría la renovación. La nueva refinería de Talara comenzó con un presupuesto de 1.500 millones y ha terminado en 7.000. Nadie va a pagar ese sobrecosto. Actualmente nadie la va a querer, pero la idea es reflotarla, arreglarla, separarla en unidades productivas como para privatizar. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que quiso hacer el directorio que presidió el señor Stark, que es traer una empresa de las mejores calificaciones y darle la chance de que reflote la empresa sin que esto implique inyección de dinero del Estado. Pero no me respondió si privatizaría o no. No, en el Perú o en cualquier parte del mundo, si una empresa no tiene cómo sostenerse financieramente, quiebra. Entonces, el Estado no puede poner $1 más en Petroperú. Entonces, ¿y si eso implica privatizar? No, se declarará en insolvencia. No quiere decirlo. Es que vas a un proceso concursal resguardos electorales. Y los acreedores, yo creo que hay activos, por ejemplo, la refinería se puede concesionar perfectamente. Yo creo que la operación del oleoducto también se puede concesionar. Hay activos de los que se va a tener que desprender del local que está en San Isidro, para empezar, que vale un montón de dinero. Entonces, a lo que voy es, si la empresa tiene que quebrar, quebrará. El Estado no puede financiar eternamente una empresa que hace agua.
No veo viable la privatización porque no veo qué privado quisiera comprar una empresa quebrada. Bien, hablemos de inseguridad ciudadana. Usted en los últimos días ha estado haciendo referencia bala o cana. ¿Tan radical va a ser su gobierno en la lucha contra la... Cana o bala, ¿no? Sí. ¿Tan radical va a ser su lucha contra la inseguridad? ¿No tiene temor a que nos salgamos un poco del Estado de Derecho y después haya denuncias por abuso de autoridad? ¿O cómo piensa manejar esto? No. Yo lo que sostengo es que el Estado tiene que tomar la iniciativa en la guerra contra la extorsión y el sicariato. Tiene que estar proactivamente, no reactivamente, atendiendo este asunto. Y la verdad de las cosas es que hoy un extorsionador y un sicario goza de impunidad. Incluso los que están detenidos siguen extorsionando de las cárceles. Entonces, el escenario de impunidad es el que no puede prevalecer en el Perú. Y después quedan únicamente dos alternativas. O estas personas son detenidas y puestas en un penal de verdad, incomunicados a 4.650 metros, como hemos planteado la Cordillera de la Viuda, o si se enfrentan a la policía tiene en el uso de sus facultades legales el uso de su arma de fuego. Aclárenos algo, por favor, porque ese cano bala, si es para que lo aplique la policía, tiene sentido. Pero usted ha tenido una experiencia personal en la que usted usó bala, y eso no se lo discutiría, lo ha hecho en legítima defensa. Entonces, le pregunto si eso de cano bala también lo está proyectando como una política de libre y de fomento uso de las armas por privados, porque en mi caso, por ejemplo, yo no quisiera utilizar un arma. No, pero es en el sentido, la ley faculta que las personas que quieran, que deseen hacerlo, porten armas para defensa personal. Yo estoy a favor del uso de armas de fuego. A favor de que se tolere el uso de armas. Que se permita, como la ley promovería, como en Estados Unidos prácticamente, que hay una... Bueno, la ley faculta a tener dos pistolas, 2 revólveres. Pero ¿promovería o no? Es que no podría promoverlo porque es una decisión muy personal. Ahora, el incidente que ocurrió el 2 de diciembre en Cerro Azul, eso, yo siempre he sido muy claro que la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato son el principal problema. Pero sufrida esta experiencia y haber tenido un intercambio de disparos, yo la conclusión que saco es que estas personas no se van a regenerar jamás. Entonces el Estado las tiene que segregar de la sociedad. No son compatibles con la vida en paz y en armonía. Aumentaría las penas entonces para que estén en el penal casi de por vida. Yo creo que hay que cazarlos como las ratas que son. Eso no quiere decir asesinarlos, pero hay que el Estado tiene que ir a la ofensiva, inteligencia operativa, agentes encubiertos, operaciones para captar informantes, es decir, equipos especiales, jueces y fiscales ad hoc. Tiene que haber una actitud mucho más agresiva del Estado en combatir la extorsión y el sicariato. Y las penas no solamente tienen que ser más severas, sino tienen que estar recluidos en zonas donde estén incomunicados. Yo, por ejemplo, he estudiado cómo es el caso de los pandilleros en las prisiones federales de los Estados Unidos. Entonces capturan a un líder de una pandilla, entra a una prisión de máxima seguridad del sistema de prisiones federal y está incomunicado 2 años. 2 años no tiene contacto con el mundo exterior para romper la cadena de mando. Entonces, hay muchas experiencias que se pueden replicar, pero el Estado no puede, el Perú, la sociedad no puede seguir siendo un agente pasivo ante esto. Una última pregunta, candidato. ¿Usted, si fuera presidente, iría a un chifa a cenar con un empresario privado cuyas credenciales no son las mejores, y además en un video donde explica y pide disculpas al respecto, contaría que estaba acompañado de su ministro del Interior? Así sea un empresario de los más altos pergaminos y prestigios. Las reuniones, el jefe de Estado personifica a la nación. Entonces, una reunión con cualquier empresario, desde ya habría que asumir que el presidente se reúne con empresarios de pulcra trayectoria, ¿no? Pero eso tiene que estar registrado y tiene que ser en la Casa de Gobierno. Reunirse a escondidas, disfrazado de raquetero en un chifa, me parece que es algo que es una afrenta a la investidura presidencial y es parte de la podredumbre de la política en la que ha caído el Perú. Es incompatible la versión del con la señor José majestad del cargo.
¿Cree la versión del señor José Gerí? Que estaba yendo a comer un chifa y se encontró con el empresario, compartieron la gallina, que estaba regresando. Claro, él dijo que estaba regresando después de haber recorrido la ciudad con el ministro y bueno, les dio hambre y se metieron a comer ahí. Y aprovecharon a hablar de otros temas. No, esto es un calco de lo que ocurrió en Zarratea, ¿no? Son las mismas prácticas. En Choquehuanca, no olvidemos. ¿No? Y en Choquehuanca, y lo que a mí me consta que hacía López Aliaga en su local en el Olivar también, despachando ahí. Entonces, las autoridades tienen la obligación de hacer públicos sus actos, sobre todo el presidente de la República. No se puede reunir, entiendo, se va a visitar a su mamá, bueno, eso quizá no tiene que estar escrito en la agenda presidencial, pero cualquier reunión con empresarios tiene que reportarse y no. Bueno, yo veo el caso, el arquitecto Belaúnde, ¿no? Él, en sus 5 años de gobierno, no fue a ni un restaurante. Él almorzaba o en Palacio de Gobierno o en alguna instalación militar o del Estado peruano. Entonces, que el presidente se esté paseando por chifas de madrugada, encapuchado, reuniéndose con empresarios de dudosa reputación, me parece que es inaceptable. Inaceptable y en cualquier otro contexto que no sea un contexto a 2 meses y medio de las elecciones, sería causal para que sea removido el cargo. Bueno, muchas gracias, candidato Rafael Belaúnde Llosa. Ya lo tendremos por aquí muchas gracias. En otra oportunidad. Lo dejamos para que siga con sus actividades de campaña. Y siendo las 9:03, César, nos vamos a una pausa a escuchar el resumen de la hora y mensajes de los anunciantes. Y volvemos en Ampliación de Noticias. El poder en tus manos.